Buenos días a todos. En primer lugar, darles las gracias por la asistencia. Estamos ya en la cuarta edición de esta presentación. Esta tarde tenemos una quinta y hemos pensado que es muy probable que bastantes de los asistentes del foro de hoy ya hayan acudido a alguna otra de las presentaciones anteriores, sobre todo las que han tenido lugar antes del inicio del plazo de solicitudes que se produjo en el día de ayer. Por eso nuestra intención es tratar de explicarlo en profundidad, pero con cierta brevedad, para poder tener más tiempo para atender las preguntas que sospechamos que es lo que más les interesa a los asistentes de hoy. Este es un foro específicamente organizado con las distintas asociaciones y federaciones de turismo y de empresas hoteleras, con lo cual yo creo que esa segunda parte de preguntas y respuestas, aunque muchas de ellas ya las hayamos contestado a lo largo de estas semanas y días en el proceso previo de redacción del decreto ley 6 y del arranque de la convocatoria, pero nosotros estamos encantados de poderlas atender en el día de hoy y que sean de público conocimiento. Estamos ante una de las ayudas y subvenciones más importantes que se han dado probablemente en la historia de Canarias y de España en general. Son 1.144 millones que por desgracia se han tenido que poner en marcha por una situación de pandemia inédita y complejísima, sobre todo para las empresas del sector turístico. Yo voy a hacer una breve exposición del contexto, del porqué de las cosas y del porqué de determinadas estructuras de la gestión de estas ayudas y del funcionamiento de las mismas, de los importes subvencionables, etcétera, pero creo que es relevante. Y después mi compañera Aridia Vera hará una exposición mediante una presentación del funcionamiento técnico de la línea 2. Está con nosotros Emiliano Santana, del Servicio Canario de Empleo, que es el responsable, subdirector de Economía Social, que es el responsable de la línea 1, pero que hemos considerado que tiene muchísima menos relevancia para las empresas del sector hotelero, porque es para empresas de estimación objetiva en IRPF, pero les haré una breve pincelada de las mismas y él está aquí para contestar las preguntas que ustedes consideren convenientes si así lo consideran. Estas ayudas traen origen en la decisión del Gobierno de España, que es el que financia los 1.144 millones, de un montante total a nivel nacional de 7.000 millones de euros. Es el importe de ayudas más grande a nivel nacional entre todas las comunidades autónomas después del importe de Baleares, por el impacto que ha tenido la pandemia en el PIB de Canarias, que ha provocado una caída de más del 20%. La implementación de las ayudas, como saben, se produjo en dos decretos ley, el 5/2021, que es donde está una regulación ciertamente breve, con 3 artículos y alguna disposición adicional relativa a estas ayudas, y después una reforma propiciada por el interés de muchas comunidades autónomas y especialmente de Canarias de hacer determinados cambios relevantes. Uno de los cambios más relevantes fue la posibilidad de introducir cambios en el listado de actividades. Por eso Canarias, al margen de las excluidas de las actividades financieras y de seguros por el Estado, decidió que entraran todas las actividades de cualquier actividad económica que hubiera sufrido. ¿El por qué? Porque entendemos, como demuestran las estadísticas del Instituto Estadístico de Canarias, que la afección del sector turístico sobre toda la economía de Canarias es relevante. Hay estadísticas que hablan de que el 68% de los productos de la pesca de Canarias van destinados al sector turístico y estadísticas que demuestran que el efecto arrastre directo e indirecto de la caída del mismo ha sido grave y de ahí la caída del 20%. La organización de las ayudas, ¿cómo funcionan las ayudas? Ya probablemente ustedes conozcan a grandes rasgos el funcionamiento. El objetivo es tratar de inyectar liquidez y aumentar la solvencia de las empresas de cara a la recuperación. Se han establecido dos líneas claramente diferenciadas, que vienen diferenciadas o venían diferenciadas por el Real Decreto Ley 5, que son la línea 1, que es la de los beneficiarios que están en estimación objetiva del IRPF con un máximo de ayuda de 3.000 euros. No hay cálculos de caída de ingresos entre el 19 y el 20, porque en este caso ya tuvimos esa dificultad con las ayudas de los 84 millones que estamos ultimando ahora. Es muy difícil
determinar una caída de ingresos en empresas que no están obligadas a la llevanza de contabilidad, y de ahí el establecimiento de un sistema de máximos uniformes sin acreditación de caída. En el resto de empresas, en el común de las empresas, sí se exige por marco temporal europeo y nacional adaptado a España que haya habido una caída del 30% de los ingresos. A veces se utiliza la palabra pérdida y de forma inapropiada. Estamos hablando de volúmenes de operación, comparando el año 19 con el año 2020. Tiene que demostrar la empresa, se hará si no hay oposición por parte de la empresa mediante intermediación con los datos que nos va a facilitar la AEAT, con datos también de la Agencia Tributaria Canaria, una caída superior al 30% en los volúmenes de operaciones nacionales, es decir, a nivel nacional, de la empresa o grupo de empresas en consolidación fiscal. El Estado estableció en esta segunda línea para empresas que no estuvieran en estimación objetiva dos tramos de 0 a 10 trabajadores y por encima, y unos porcentajes de cobertura del 40 y del 20%. Canarias y Baleares se les permitió aumentar estos límites y han sido aumentados significativamente. Los límites máximos que se establecieron uniformemente en un principio eran de 200.000 euros y un mínimo de 4.000. El mínimo de 4.000 sin justificación se mantiene, pero esos límites máximos de 200.000 euros se han aumentado muy significativamente. En el caso de las empresas de 0 a 10 trabajadores llegamos hasta 500.000 euros de máximo, en el de 10 a más de 10 y hasta 50 trabajadores a 1.800.000 euros, y en más de 50, como saben, a 5 millones de euros de máximo. ¿Cómo es el sistema que ha generado pues cierta confusión? Porque el sistema es relativamente complejo. Después Aridian con la presentación incidirá en las fórmulas de cálculo. Lo relevante es decirle que a efectos de la solicitud, las empresas no tienen que hacer ningún cálculo de máximos, de límites, etcétera. Lo pueden hacer si lo estiman conveniente, pero en la solicitud las empresas, los solicitantes, lo único que tienen que hacer es decirnos cuáles son sus costes subvencionables. Es decir, proveedores pendientes de pago a fecha del inicio de la solicitud, a 15 de este mes, deudas financieras y no financieras pendientes de pago, de amortización, también a fecha de la solicitud, unos determinados requisitos temporales que les explicaremos en detalle, y por último los famosos costes fijos no cubiertos que hemos determinado que son los equivalentes a las pérdidas del periodo subvencionable, que va del 1 de marzo de 2020 al 31 de mayo del 2021. Eso es lo único que tiene que hacer la empresa, poner esas cuantías en las tres casillas que tienen un interrogante de ayuda para que puedan analizar los conceptos que pueden incluir en esas casillas. Tengo que poner importes inferiores a los límites máximos, superiores. Tienen que consignar las cantidades que correspondan a su empresa. Es decir, si les salen 10 millones de euros, pues 10 millones de euros. Después ya se aplicarán en el sistema interno de cálculo con la intermediación de datos, o si no aceptan la intermediación con los datos y la documentación que nos presenten, se harán los cálculos en función de la normativa, que en este caso la aplicable son los Reales Decretos Ley del Estado y el Decreto Ley de Canarias 6 de 2021, que se publicó recientemente. El sistema, por volverlo a repetir, por aclararlo de nuevo, cómo lo desarrolló el Estado, cómo lo reguló el Estado. Lo que quiso es fijar determinadas cuantías para, atendiendo a la realidad de la empresa, que ahora les contaré por qué, se fijaron unos límites máximos que pudieran atemperar las ayudas y adaptarlos al tamaño de la empresa. ¿Cómo han hecho eso? Pues existen tres cuantías distintas. Uno, la cuantía que puede acreditar la empresa en proveedores, deuda o costes fijos no cubiertos o pérdidas equivalentes. La cuantía máxima del tramo, que en el caso, por ejemplo, del tramo de más de 50 trabajadores, son 5 millones de euros. Y por último, el porcentaje de cobertura aplicable al diferencial de caída de ingresos entre el 2019 y el 2020, una vez detraído el primer 30% que se aplica sobre los ingresos del 2019. Es decir, como ya he repetido en las anteriores presentaciones, una empresa que facturó 1 millón de euros en 2019 y 500.000 euros en 2020 ha caído 500.000 euros, es decir, un 50%. El primer 30% sobre la facturación de 2019, es decir, 300.000 euros, el Estado nos obliga a desecharlo. Nos quedan 200.000 euros y a esos 200.000 euros le aplicamos el porcentaje de cobertura,
que en el caso, siguiendo con el ejemplo de las empresas de más de 50 trabajadores, es del 80%. Es decir, 80% de 200.000 euros, 160.000 euros. Tenemos tres partidas: las cantidades a justificar por la empresa potencialmente, el límite del tramo, que son 500.000 euros, 5 millones de euros, perdón, y el porcentaje de cobertura aplicado a los ingresos, que como decimos nos sale el 80% de 200.000. La menor de esas tres cantidades será el importe de la subvención, siempre que esté por encima de 4.000 euros, si no, la subvención en la línea 2 será de 4.000 euros. El juego de este sistema, cuando uno lo repite varias veces, lo analiza, lo estudia, al final resulta relativamente sencillo y no le hemos obligado a la empresa en la solicitud a hacer los cálculos, simplemente a establecer los conceptos subvencionables. Creo que están relativamente claros. Después se ahondará más en los conceptos de proveedores pendientes de pago, deudas financieras y no financieras pendientes de pago o amortización, y el concepto de costes fijos no cubiertos, que me gustaría entrar un poquito más en profundidad. Me gustaría contarles una pequeña anécdota. Son varias las veces que he participado en procesos legislativos de este tipo, en leyes o reglamentos, y se produce un fenómeno que es natural y es importante. Cuando el legislador, con mayúscula, establece un concepto en una norma, él puede tener una intencionalidad que forma parte de un criterio interpretativo que está en el Código Civil, pero después la norma cobra vida autónoma. Es decir, todos los operadores jurídicos pueden hacer una interpretación, los mismos potenciales beneficiarios, los tribunales, etc. Y están en su derecho de hacer una interpretación de la norma perfectamente legítima y defenderla y recurrirla, etcétera, etcétera. O sea, no hay ningún problema. El asunto es que se me venía, porque claro, las preguntas que nos habrán llegado 1000 preguntas, muchas de ellas repetidas. Me venía a la cabeza, si me permiten, una pequeña anécdota de una entrevista a García Márquez, que le preguntaban qué significaba el gallo blanco que aparecía en la novela, y él decía simplemente que era un gallo blanco. Es decir, nosotros pusimos pérdidas, son las pérdidas del periodo. Que es interpretable, que ustedes pueden hacer un análisis, que se puede mirar el marco temporal, sí, pero nuestra intencionalidad era conforme al marco nacional temporal que tenemos que obligatoriamente cumplir. Teníamos que atender en la partida de costes fijos no cubiertos a ese concepto. Ese concepto, los costes fijos no cubiertos, son aquellos que no pueden ser financiados con la contribución a beneficio, que es la diferencia entre ingresos y costes variables. En contabilidad, los que conozcan un poco los conceptos contables, no existe la conceptualización de costes fijos variables. Eso es un concepto microeconómico. Era imposible pedirle a las empresas que distinguieran entre costes fijos y variables. Algunas empresas grandes y capaces podrán acreditar sus costes fijos y sus costes variables si tienen contabilidad de costes, si tienen un equipo de análisis contable de mayor potencia, pero al común de las empresas no se los podíamos pedir porque era absolutamente imposible. ¿Qué hicimos? Pues atender al marco temporal, que nos habilitaba en el apartado 9.2 letra B, que curiosamente, hablando con los expertos de asuntos europeos, en la versión inglesa no son letras distintas, la C y la D están juntas, y nos dice en uno de los párrafos que los costes fijos no cubiertos son equivalentes a las pérdidas del periodo subvencionable. Eso nos abre la puerta a simplificar el sistema y determinar que si una empresa tiene pérdidas en el periodo subvencionable es porque tiene costes fijos no cubiertos. Porque los empresarios no gastan recursos sin necesidad. Un hotel cerrado lo que tiene son costes fijos no cubiertos. O sea, ningún empresario gasta euros en costes variables sin necesidad, porque eso es de pura regla empresarial. Un hotel cerrado, todos sus gastos del periodo son costes fijos no cubiertos. Eso está clarísimo. ¿Qué ocurre? Cuando una empresa no está cerrada del todo, ya el cálculo es más complejo. Porque ya, ¿qué parte de mis costes fijos, qué parte de mi personal es coste fijo, qué parte es coste variable? Era imposible de determinar. ¿Qué hemos hecho? Equipararlo a las pérdidas. Después de muchas discusiones, de mucho análisis, hemos determinado que es la mejor vía. Que una empresa me puede decir, no, yo no estoy de acuerdo, yo voy a acreditar mis costes fijos, mis costes variables. Ese proceso de acreditación será una fase de justificación, y si es una ayuda de más de 100.000 euros, irá auditada. Si es de menos, pues si entra en la muestra, será auditada, y si no, no. Si es auditada, es el auditor el que tiene que informar.
y dar su opinión al respecto de la cuenta justificativa. Nosotros no vamos a entrar en la validación, serán los auditores legales o contratados específicamente para esto. Creemos que era la mejor fórmula y la más viable. Las pérdidas del periodo subvencionables antes de impuestos son equivalentes a los costes fijos no cubiertos. Es uno de los 3 conceptos que tenemos que sumar. Dice, alguna pregunta me decía, pero ¿son mínimos? No, los 3 conceptos se suman y es una cuantía que tenemos que comparar con las otras 2. La del porcentaje de cobertura y mi caída de ingresos y la del límite máximo de la línea. Esto es tan complejo y tan sencillo como esto. Es decir, lo importante es que no le hemos cargado la obligación de cálculos a las empresas en la solicitud. Simplemente les hemos dado los conceptos, se aceptan la intermediación o no se oponen, nos llegará la información que se integrará en el back office y aplicará los cálculos de forma automática y después revisados tanto por las cámaras de comercio como por nosotros. A partir de ahí se determinará un importe de ayuda. Si sale algún dato incoherente de la intermediación, por ejemplo, si la empresa no ha declarado correctamente los volúmenes de operaciones en el 425 y nos sale un dato incoherente donde la empresa, a pesar de solicitar la ayuda, no tiene una caída del 30%, le haremos un requerimiento, obviamente. Porque sabemos que hay un porcentaje de declaraciones tributarias de volúmenes pues, que no están, pues puede haber errores, o puede haber incongruencias, o puede que la EAT no nos intercambie los datos. En ese caso le requerimos a la empresa para que nos pase la información. A grandes rasgos, esto es las cuestiones más relevantes del sistema de ayuda. Yo, por mi parte, Alma, nada más, ya después con las preguntas podemos profundizar un poquito más.